Muy buen día, hoy es la clase número 27 que ya empezamos con Carl Gustav Jung. Como viste en la película del método peligroso, es como una parte biográfica de lo que pasó Carl Jung cuando conoció al doctor Freud. Pues me encanta porque en esta película podemos mezclar un poco de todas estas teorías que estamos empezando a ver. Así que, qué bueno que la viste. La mayoría del grupo lo hizo. Y ya pues vamos a la teoría de Jung. Ya vimos los mecanismos de defensa, ya vimos las etapas psicosexuales y ahora ya nos pasamos a lo que es Jung. Aquí en tus notas, en la página 17, dice Carl Jung y el inconsciente colectivo. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Carl Jung fue un psiquiatra suizo. Él falleció en 1961 y Freud falleció en 1939, si no me equivoco, el 23 de septiembre, allá en Londres, que escapó de los nazis. Jung no tenía la necesidad de escapar de los nazis porque él como suizo, ellos no estaban peleados con los nazis, al contrario. Pero hace pocos años se descubrió, fíjate, que Jung estaba trabajando como espía para los americanos, para los ingleses y los rusos. Digamos, estaba del lado bueno. Entonces él podía moverse con toda facilidad a lo que era Alemania y Austria, los países más invadidos, y poder estar reportándoles a ellos, pues cómo estaban las cosas. Y esto es de hace pocos años que la familia de Jung permitió abrir esta noticia de que pues el abuelo Jung pues, se fue espía para los buenos. Bien, dice, quedó impresionado por las teorías de Freud, como miras en la película, pues definitivamente se hicieron muy amigos. Freud creyó que Jung sería el heredero incuestionable de la conducción intelectual del movimiento psicoanalítico. Lo fue por unos años, pero después del cortón que hubo entre ellos, pues ya no. Había entre ambos una diferencia de edad de casi 20 años, ¿sí? Freud empezó a tratar a Jung casi como a un hijo adoptivo. Jung se convirtió en 1910 en el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. O sea, hace 100 años, básicamente, pasó eso. Más adelante, Jung empezó a discrepar de Freud sobre diversos puntos teóricos y realizó trabajos originales sobre la teoría de la personalidad, fundando su propia escuela psicológica. Para Jung no se llama psicoanálisis lo que él hacía, se llamaba psicología analítica, que es lo mismo, ¿no? Pero pues es su marca. Sustituyó el concepto de líbido de la sexualidad freudiana por el de energía. No es una energía, perdón, es una energía sexual, es una energía racional, es una energía de vital, funcional, pero para él ya le quitó el término líbido. Además, define a las personas como introvertidas, con una vida interior muy intensa, que les gusta estar en soledad, un tipo de persona, y la persona extravertida o extrovertida, personas con facilidad para conectar con los demás, que les gusta estar en compañía. Y sí, son los dos tipos de persona como de la clasificación de personalidad es el introvertido y el extrovertido, aunque hay extrovertidos racionales, introvertidos racionales, extrovertidos emocionales, y vamos a estar viendo, ¿no? Porque Jung lo maneja al final de todo este texto. Otro concepto importante que incluye es el de inconsciente individual y el colectivo. Este último es heredado, el inconsciente colectivo. Ideas que ya poseemos al nacer y que está dentro de nosotros a nivel inconsciente. Es una psicología innatista, o sea que viene de nacimiento, no se está desarrollando. Y
bueno, voy a leer la otra parte para poder complementar bien. La segunda división de la mente, según Jung, el inconsciente personal, es muy similar y en parte diferente de lo que Freud denominó el inconsciente. Para Freud solamente existía el puro inconsciente, pero para Jung el inconsciente de Freud era el inconsciente personal, pero había otro mucho más grande y fuerte, que era el inconsciente colectivo. Dice, Jung consideraba que el inconsciente personal era el aspecto superficial necesario del inconsciente. Así que había otro nivel, ¿no?, de inconsciente, que está muy interesante. Jung coincidía con Freud en que el inconsciente personal contiene ideas e impulsos que fueron sacados de la conciencia por represión. Sí, muchas de las cosas que se nos quedan, perdón, está sonando el celular y quiero dar la clase ya. Que muchas todas las cosas que deben de mantener reprimidas, escondidas, guardadas, se van al inconsciente. Dicho contenido se mantiene inconsciente porque implica la represión de motivos que, de ser conscientes, representarían una amenaza para el yo. Esta parte del inconsciente personal de Jung corresponde de una forma general a la dinámica inconsciente de Freud. Creo que era muy parecido al concepto. Y el inconsciente, ellos manejaban mucho de que ahí se va sobre todas las cosas que no quieres aceptar de ti. O de los demás, sobre todo de tus seres queridos. Dice Carl Jung, una cita directa de él. El inconsciente no tiene tiempo. No hay problemas acerca del tiempo en él. Parte de nuestra psique no está en el tiempo ni en el espacio. Estos son solo una ilusión, tiempo y espacio. Y así, en cierta parte de nuestra psique, el tiempo no cuenta para nada. Es así es. Es así. Como te decía en otras clases del inconsciente de Freud, podemos vivir algo, revivirlo y sentir que no ha pasado ni media hora de eso. Como el dolor por la muerte de un ser querido, el trauma de una situación muy difícil que se nos hizo inolvidable, que de repente pasa o alguien te cuenta algo similar y tú te vuelves a sentir como si no hubiera pasado el tiempo. También pasa mucho en los sueños, cuando tienes un sueño donde un sueño inolvidable, un sueño que nunca vas a olvidar en tu vida y siempre se queda súper grabado, siempre. Pero tiene que ser un sueño así como fuerte, muy emotivo, para bien o para mal. Y esto se queda en el inconsciente. Después, a un nivel más profundo que el inconsciente personal se encuentra el inconsciente impersonal o transpersonal, o más bien dicho, el colectivo. Este dominio transpersonal está separado de cualquier cosa personal y es común a todos los hombres. Todos lo tenemos, puesto que sus contenidos pueden encontrarse en todos lados. Jung denominó inconsciente colectivo a este estrato o nivel del inconsciente. Entonces, este inconsciente no es de cosas reprimidas. Este inconsciente es de cosas vividas en todos los hombres. ¿Qué significa? Significa que el lenguaje del inconsciente colectivo es todo lo que genéticamente se ha heredado de generación en generación, que es común a todos. Es común el día, es común dormir en la noche, es común no acercarnos tanto al fuego, es común tener cuidado de los hoyos y no caerte. O sea, ¿de dónde aprendemos eso? Pues viene de los errores del pasado que se quedan para el presente. Entonces, la creencia de seres divinos, las culturas que jamás se tocaron, pero creen en cosas muy similares. Por eso es bien interesante el canal Nat Geo y el Discovery, que hablan de cómo estas dos culturas, digamos la egipcia y la azteca, pueden ser muy similares en muchas cosas. Bueno, ¿qué tenían en común? ¿Y por qué tenían eso en común? Y ahí se habla mucho de ese inconsciente colectivo
de que realmente estamos más conectados de lo que tú crees del uno al otro. Entonces Jung, siendo, siendo este hombre que cree más allá de lo físico, lo natural, acuérdate que en la película hablaba de una parte que iba a sonar una madera o algo porque él por dentro estaba sintiendo algo muy fuerte. Y él estudiaba también mucho eso, lo paranormal, y decía que tal vez muchas cosas paranormales que pasaban tenían que ver con nosotros, que sin querer, inconscientemente lo activamos. Por eso, Jung es otra onda diferente de Freud. Pero, pero, lo que te quiero decir, ¿cómo podemos entender el inconsciente colectivo por medio de su lenguaje, que son los símbolos universales? Por eso, para Jung, cuando una persona tiene un sueño raro, hay que ver, digamos, no, pues es que ahorita por los tiempos de Pascua, ¿no? No, es que soñé yo que yo estaba crucificado. Ah, ok, ok. ¿Y usted es una persona religiosa? ¿Es una persona que practica el catolicismo o el cristianismo, donde se ha enterado sobre qué significa todo eso? No, la verdad no, no. Nunca me acerqué a eso, aunque fui criado, pero no. Ok, vamos a ver, primero, investigar eh, qué significa históricamente, qué significó esa crucifixión. Y una vez que lo entienda usted de manera histórica, vamos a ver la razón por la cual habrá soñado eso. Entonces, ¿qué hizo Jung? Primero se iba a el entendimiento universal del símbolo y después ver el personal, el por qué esta persona lo habrá soñado. Entonces, aquí sigue el texto. Dentro de los recovecos del inconsciente colectivo se almacenan las imágenes e ideas primordiales que han sido comunes a los seres humanos. Esas imágenes representan posibilidades de acción, predisposiciones a responder de manera específica a sucesos externos y posibilidades de moldear la experiencia en ciertas direcciones. En resumen, son plantillas o modelos flexibles que pueden seguir la experiencia actual. Denominó arquetipos a esos importantes contenidos del inconsciente colectivo. Ok, para no hacernos bolas, porque esto ya es la siguiente clase que vamos a estar viendo los arquetipos que yo considero más importantes para tu carrera y para tus alumnos, que tienen que ver mucho pues con el desarrollo de su personalidad. El arquetipo es el símbolo universal que todos tenemos en común. Todos tenemos en común, como te dije, el sol, el día, la noche, la luna, las estrellas. Todos tenemos en común el agua, el fuego, el aire, la tierra. Todos tenemos en común, o sea, aquí o en China sabemos qué hacer cuando pasa algo, algo como te digo, si en China es de día, pues nos despertamos, como aquí nos despertamos en México. El, 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 es bien curioso porque un ejemplo es, he conocido gente que se ha ido a trabajar hacia Alaska, pero lo que quiero recordar bien, si en Alaska o era en el Polo Norte, que allá hay 4 días y dice, estoy buscando aquí, ¿qué país tiene 6 meses de día, 6 meses de noche? Algunas regiones de Alaska, Canadá, Groenlandia, sí, sí, todo lo que está en el sur, digo el sur, en el Polo Norte, perdón, ya ando más dormido yo creo, que estaban diciendo que estas personas que trabajan en esos lugares tan al Polo Norte, sufren porque hay 6 días, 6 meses de día, 6 meses de noche completos. Sufren mucho de insomnio porque
es de día completamente, pero son las 10, 11, 12 de la noche. Es completamente de día. Son personas que batallan mucho para dormir. ¿Por qué? Porque su mente, su cuerpo reacciona, es como, no, ya que es de noche, ya hay que dormir. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan los otros 6 meses, que es pura noche, pura noche? El cuerpo responde a eso. Entonces, esto tiene que ver con lo que Jung menciona con el inconsciente colectivo, en las reacciones de nuestras vivencias que son automáticas. Pero bueno, estas son las dos explicaciones del inconsciente colectivo. Que por una, el inconsciente colectivo se queda con todo lo heredado de nuestras generaciones pasadas, que nos forman esta manera de vivir, pero en el otro lado, el otro concepto de inconsciente colectivo, son todos los símbolos universales que se llaman arquetipos, que los vivimos y los adoptamos de una manera positiva o una manera negativa. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Pues el ser humano, todos vinimos de una mamá. Mamá, madre, es un arquetipo, un símbolo universal. En todas partes existe el símbolo de la mamá, no solamente del sol y de la luna, el día y la noche, el agua, la tierra y todo eso, sino que, ok, pero ¿qué pasa si yo soy una persona que en mi vida nunca me fue bien con mi mamá, pero aún tengo mucho la necesidad de esa mamá? Entonces para Jung es bien importante para el desarrollo de tu personalidad que este arquetipo tan básico, tan necesario que es la madre, lo tengas y lo tengas en el polo positivo. Porque hay mucha gente que tiene una madre en el polo negativo, que hasta odian a sus madres. La odian, pero ¿cómo desearían que fuera ella otra persona de otra manera? Para tener esa madre tal vez más amorosa o más incondicional o más humanista, pero no la tienen. Y o busquen una mamá en otra parte, en la abuela, en la suegra, en la escuela o en la pareja. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero lo que quiero decirte es esto, pues de que así es la teoría de Jung. Y es muy compleja, pero trato de hacerla lo más digerible posible. Porque es mucho de lo que vimos de Freud. No hay libro de Jung que no hable de Freud. Y al mismo tiempo es el plus. El plus es que somos más que un ser humano que trata de vivir y desarrollarse y de reproducirse. Somos seres más simbólicos en muchas cosas que eso. Por eso también hay personas que le dan su vida a Dios, que no les importó tanto la reproducción, les importó más simbólicamente ser más espirituales, como sacerdotes, como monjas, monjes y uno que otro pastor. Porque no es la vida igual para todos. No todo el mundo nació para reproducirse. Algunos le dan mucho significado, más grande que la reproducción, el vivir una vida más espiritual o una vida más al servicio de los demás. Y eso también tiene que ver con el inconsciente colectivo. Pero bien, ya no quiero hacerte más bolas. Aquí lo vamos a dejar. Y obviamente la participación tuya es cómo entendiste el inconsciente colectivo de Jung. Nos vemos.